Ok, bueno, muy buenos días, compañeritos. Muchas gracias por conectarse a la reunión. Buenos días, licenciado. Es para nosotros un gusto el día de hoy poderles platicar un poco de la parte filosófica, ¿verdad? Del libro, valga la redundancia, Filosofía. ¿Para qué, verdad? Entonces vamos a reflexionar un poco en torno a las ideas de ¿para qué filosofar, verdad? Entonces yo plantearía esto como la primera pregunta del diálogo, ¿verdad? ¿Filosofía para qué? ¿Qué creen ustedes? ¿Qué piensan ustedes? Bueno, según Sócrates, lo que en sí decía el libro, indicaba que filosofía era para el conocimiento, para el saber de las cosas. O sea, llegar a entender para qué se hacía cada cosa. O una frase que había que me llamó mucho la atención era realidad total, le llamaban. Entonces, para llegar a la realidad total de las cosas. Y para eso él seguía filosofando. Incluso decía que tanto el ser humano como la sociedad tenían que estar como que enraizados o algo así. Fue lo que yo más o menos entendí, ¿verdad? No sé si alguien más tuvo alguna otra idea o... Muy bien, muchas gracias, Seu. Súper, se ve que sí leímos el libro. Ahora, bueno, yo de hecho lo conectaría, yo ahorita dejo la palabra a alguien más, ¿verdad? Ya dando también mi participación, yo lo conectaría un poco con, precisamente nosotros somos profesores en enseñanza media, ¿verdad? PEM. Entonces, nosotros nuestra labor es dar ese conocimiento, ¿verdad? Entonces, algo que yo siempre digo es esta visión de... no sé, esta visión que tenemos a veces de, bueno, este curso de cultura filosófica podría ser como un relleno o algo así que a veces ven las personas, yo creo que es falso, y es lo que yo siempre le comento al Lick, ¿verdad? Porque yo creo que todos nosotros como docentes, nuestra base es la filosofía, es el enseñarle a los alumnos a llegar al conocimiento, ¿verdad? A, como se plantea de la mayéutica, ¿verdad? A parir el conocimiento, ¿verdad? Y pero es buscar que sea un conocimiento crítico, a lo que tú decías, de llegar a conocer al fondo de la realidad, porque nos podemos quedar en la superficie. No sé, bueno, en nuestro caso somos maestros de informática, ¿verdad? Entonces, claro, podemos quedarnos en la superficie, por ejemplo, no sé, las redes sociales son, pueden ser malas, pueden ser perjudiciales, que es algo a lo que se le tira mucho, ¿verdad? Las redes sociales, por poner un ejemplo, porque ahí secuestran niños y comen niños y no sé, o sea, lo ponen como el demonio en sí mismo, pero al final estamos aquí comunicándonos por una red social, ¿verdad? Entonces, si llegamos al conocimiento más hasta abajo, hasta el fondo, ¿verdad? Vamos a ver que las redes sociales tienen una gran utilidad. Claro está, depende, y aquí entraría también la ética de cómo se utilicen, que se utilicen de la manera correcta. Pero las redes tienen el potencial de que nos informemos, conozcamos y pues que seamos mejores personas en general, ¿verdad? Eso por poner un ejemplo con base en nuestra carrera. No sé los demás qué piensan al respecto. Yo pienso que, como Sócrates, que él tenía la necesidad de filosofar. Y me parece que en algún momento de nuestra vida nosotros también tenemos la necesidad. Necesitamos saber de dónde venimos, cómo fue que nacimos, cómo nació nuestra generación más que todo. Entonces, yo pienso que es un ejemplo a seguir Sócrates porque hasta dio la vida por filosofar. Entonces, la filosofía va en torno a nuestra vida y siento que es muy necesario. De acuerdo, totalmente de acuerdo. Ahí sí que es como de defender ese derecho a poder pensar, ¿verdad? Como decía también Rousseau, ¿verdad? De no estoy de acuerdo con lo que dices, pero defenderé con mi vida tu derecho a decirlo, ¿verdad? Entonces, Eric, Miriam, no sé qué piensan ustedes al respecto. Bueno, ahí está, yo creo que me escucho. Eh, bueno, en sí, a mí la parte del libro sí, según lo que dice Sócrates, pues él siempre buscaba la verdad, sí, sobre el porqué de esto, el porqué de lo otro, hacia dónde vamos, de dónde venimos, cómo es que de la nada surgió esto, surgimos los seres humanos, y realmente todo se engloba en la verdad, el por qué es esto. Y lo mismo ya lo daba el compañero ahí, Alessandro, eh, en los jóvenes, nosotros como maestros, ¿verdad? Inculcarles eso de que busquen más allá de, que no se queden solo con lo que yo les di, que indaguen, que busquen, que al siguiente día vengan y digan, mire, profe,
yo busqué esto, lo que usted dijo sí es cierto, pero también tengo duda de esto otro, y que ellos mismos te critiquen, no en mal sentido, sino que te debatan y te discutan, mire, usted nos dijo esto, pero aparte de esto también está esto otro, ¿qué me dice usted? Entonces ahí esos alumnos pues se vuelven en sí autodidactas porque ya empiezan a buscar más información sobre el tema, no se quedan con el simple hecho de que el día de ayer vimos vimos factorización y es así y ya. Lo que aquí podemos aplicar factorización, lo podemos aplicar allá, o por ejemplo álgebra, sin ir tan lejos, aplicar álgebra en lo que es robótica, matrices, vectores de traslación, cómo es que se mueve un brazo con tantos ejes, pero uno solo tal vez solo leyó eso, pero él ya investigando y buscando realidad para qué le va a servir eso en la vida real, ¿verdad? No solo que, es una clase de mate o una clase de compu o en programación, no me va a servir para nada la programación, pero sabemos que hoy en día los algoritmos pues están en cualquier lado. Inclusive para conectarnos acá nosotros seguimos una serie de pasos, ¿verdad? Y eso es un algoritmo, ¿verdad? Ustedes, desde que nos levantamos seguimos una serie de pasos, ¿verdad? Entonces, desde Sócrates pues hemos aprendido de que todo buscamos la realidad, buscamos una verdad, el porqué de las cosas y pues esto más que todo llegué a concluir acá en este libro, el para qué filosofar, ¿verdad? Entonces, nosotros estamos aquí reunidos para platicar de esto no porque el licenciado también nos haya dicho, miren, hagan esto, no que realmente nosotros estamos aquí. ¿Por qué la filosofía? ¿Por qué está ahí? Como nosotros antes platicábamos sin saber que ya estábamos haciendo parte de o filosofando como tal, ¿verdad ustedes? No sé qué dirán los demás de esto. Súper, Eric. Me dejaste, mira, porque es cierto y me encanta cómo lo relacionaste con nuestras áreas, porque es algo que yo que platico siempre, ¿verdad? Que nuestras áreas son vistas como áreas muertas o áreas sin alma, en el sentido de que no son vistas como algo que se pueda debatir o que incluso que se pueda darle una parte humana, ¿verdad? O sea, como que la matemática se ve como un proceso que ya está ahí prescrito, predefinido y que nosotros solo tenemos que descubrir, ¿verdad? Pero me encanta darle esa parte humana y claro que se puede debatir en matemáticas. Entonces, Miriam, al respecto, yo no sé usted qué opina también. Bueno, yo creo que del libro, pues, habla de que la importancia de filosofar y enfatiza en que no es lo mismo filosofar que la filosofía, porque em, es necesario la filosofía, perdón, la filosofar como un ciudadano. Sócrates decía que no fue reconocido o dejó algo escrito, pero se reconoce como importancia porque Sócrates fue el que le dio paso a Platón y Aristóteles, que ellos fueron sus estudiantes, ¿verdad? En el caso de que fue un estudiante del uno del otro, Platón y Aristóteles de Platón y Platón de Aristóteles. Por eso dice que Platón, que Platón, eh, Sócrates es importante para este tema de la filosofía, porque era un personaje de buena posición económica, porque era político y tenía estudios, de lo contrario, no hubiera tenido acceso ni al estudio ni a formar parte de la política, solamente. Claro, y qué importante esto que tú nos traes a colación, ¿verdad? Porque es justo lo que dice al final. El filosofar podría ser un privilegio, ¿no? Si lo miramos desde alguna lista, ¿quiénes se pueden dar? O sea, aquí poniendo un ejemplo muy claro, ¿verdad? Eunice nos dice, yo estoy desde mi trabajo. Bueno, no sé si Giovanni también, yo veo como que no está en su casa, ¿verdad? Entonces, yo, Sí, por estoy en ejemplo, trabajo, ¿verdad? Entonces, sí. piensen, es como, claro, nosotros nos tuvimos que hacer el tiempo para poder filosofar, ¿verdad? Nosotros no tenemos ese privilegio de poder decir, miren, nos juntamos a las 8 y nos podemos a platicar toda la tarde. Lastimosamente no se puede, ¿verdad? Entonces, es de pensar, ¿verdad? De reflexionar en
cómo la filosofía te ha desconectado tanto del pueblo, que es algo que yo siempre digo, ¿verdad? Que se ha quedado solo para las élites aristocráticas, ¿verdad? Estoy hablando de Aristóteles, para la gente que se lo puede permitir y no para el resto del pueblo y tratar de nosotros, como bien decía Eric, incluso desde nuestra trinchera y desde nuestra clase, pues darles a los chicos, tal vez no ponerlos a filosofar, pero sí ponerlos a cuestionarse algunas cosas, ¿no? Porque también conectando con lo que dice Eric y tal vez como un poco a manera de conclusión, ¿verdad? Esta pregunta. Pues no hay una verdad, porque Eric nos decía, ¿verdad? Buscar nuestra verdad. Y justo yo me quedo con eso. Cada quien tiene su verdad basada en su contexto, perdón, basada en su realidad, basada en pues todas estas cuestiones, ¿verdad? Entonces, no hay una verdad universal, sino hay un montón de verdades que son verdades a medias o que son verdades basadas en ciertos aspectos. Entonces, con esto me quedaría, no sé, Eunice, ¿cuál es la otra pregunta que nos ibas a plantear? Sí, en base también a lo que decíamos de que más que todo la filosofía se basa en qué es el hombre, o sea, pero también qué es el hombre en el Estado. Porque Sócrates decía que el hombre podía, o sea, podíamos filosofar como qué es el hombre, pero también en qué sentido tiene el hombre su comunidad, en su población. Entonces eso es lo que tiene bastante mérito, porque ¿qué debo hacer? ¿Qué puedo saber? ¿Qué me es, qué me es dado para hacer, ¿verdad? Entonces, y venimos de eso desde pequeños, porque desde pequeños te dicen, ay, ¿y qué quieres ser? Va, ay, un bombero. Pero desde pequeños no sabemos qué realmente queremos, ¿verdad? Entonces, incluso desde pequeños empezamos a filosofar porque empezamos a tener nuestras propias preguntas, ¿verdad? Hay aquellos hasta memes de cuando el niño pregunta ¿y yo cómo nací o de dónde salí? Y los papás llegan así como que sorprendidos de qué le respondo. Y entonces ya sabemos nosotros que desde pequeños empezamos nosotros a indagar, a preguntar y a saber. Y como estamos ahorita en este mundo, el Estado nos dice es tal cosa y es tal cosa, pero nosotros realmente no sabemos. Y no tampoco tenemos como esa virtud o como ese, ¿cómo se llama? Como hobby de estar así como indagando en lo que verdaderamente es. Hay muchas cosas del Estado que yo a veces ni estoy enterada y así pasamos nuestra vida, ¿verdad? En nuestro rollo y no sabemos el porqué de las cosas y a veces es bastante importante. Y por eso más que todo fue que Sócrates perdió su vida, ¿verdad? Porque él indagaba y él quería la justicia y al momento pues lo tuvieron que quitar del camino para que puedan hacer la voluntad de ellos, ¿va? Súper. Yo creería que ya para tal vez ir finalizando, me gustaría que en una frase, algo pequeño, ¿verdad? Fuéramos dando nuestra conclusión de esta plática, ¿verdad? Que sin duda podríamos extender. Yo creo que hay que tomarnos más el tiempo y que con esto me quedo yo y esta ya sería mi conclusión. Hay que tomarnos más el tiempo para filosofar, porque filosofía, ¿para qué? Para vivir, ¿no? O sea, simplemente porque si no nos hacemos preguntas, si no buscamos un mañana, pues no hay una razón para vivir, ¿verdad? Entonces, en una frase que fuéramos condensando, lastimosamente el tiempo nos gana, ¿verdad? Siempre. Entonces yo creo que está muy interesante, pero para ir finalizando nuestro conversatorio, pues en una frase llegar a nuestra conclusión, ¿verdad? Al respecto de lo que hemos platicado. Entonces yo le daría el tiempo a Eric, si le parece bien, y vamos con los demás después. Bien, en conclusión, pues más que todo yo diría que es una marcha de la propia capacidad de pensamiento de cada uno de nosotros, ¿verdad? El límite nosotros mismos nos lo ponemos, entonces, ¿qué tan lejos quiero llegar yo? Seríamos que todo en busca de nuestra verdad. Súper, muchas gracias, Eric. Ahora, no sé, me gustaría escuchar a Giovanni. Yo concluiría esta conversación con una frase de Sócrates que decía que una vida sin filosofar no valdría la pena. Creo que es una frase que es muy cierta. Súper, Giovanni. Se queda uno, ¿verdad? Con esas frases, la verdad es que sí. ¿Y cuánto tiempo vivimos nosotros sin filosofar, verdad? ¿Cuánto tiempo vivimos entonces, llegando a la conclusión, si damos por cierta frase, cuánto tiempo vivimos sin vivir, ¿no? Entonces, Miriam, ¿cuál sería su conclusión? Pues yo creo que filosofar es algo importante en nuestra vida, ¿verdad? Entonces es algo primordial que tenemos que tener siempre.
Súper, gracias Miriam. Y dejaría al final a Eu, ¿verdad? Para que nos dé la conclusión general y pues la despedida, ¿verdad? Muchas gracias, Eu. Bueno, yo estaría como filosofía para el sentido de la vida. Entonces, en eso me quedaría así plasmado. Y en esto concluiríamos los, el tiempo, ¿verdad? Y le agradezco a cada uno por estar acá y por sus comentarios y pensamientos también. Y filosofar. Feliz Súper. tarde. Muchísimas gracias y muchísimas gracias, licenciado, también por tomarse el tiempo de ver nuestros pensamientos. Que tengan una feliz tarde. Dejo de grabar.